Si han seguido el canal por los últimos 2 meses, sabrán que me he obsesionado con Final Fantasy XIV, algo que honestamente jamás me esperé. Si bien he estado interesado en su desarrollo e historia desde que vi el increíble documental de NoClip detallando su caída y renacimiento, nunca se me cruzó por la cabeza jugarlo, principalmente porque no tenía ningún interés en jugar un MMO, conociendo la naturaleza repetitiva de este tipo de juegos y la necesidad de tener una suscripción mensual para poder acceder al contenido, algo que siempre ha sido excesivo para mi limitada capacidad económica. Sin embargo, gracias a Jesse Cox, quien hizo un video llamado 15 años de WoW versus un año de Final Fantasy XIV, en el cual detalla todas las mecánicas y puntos fuertes del juego comparándolos con el MMO de Blizzard, finalmente me decidí a probarlo. Y bueno, ustedes ya saben el resto. El juego me ha llegado a enamorar al punto en que no solamente decidí suscribirme al servicio, sino que también convencí a algunos amigos a unirse y jugar conmigo, como un zombie expandiendo la infección. Lamentablemente todo lo bueno termina y mi suscripción terminó hace 2 semanas, la cual tristemente no podré renovar hasta que cobre la siguiente quincena. Aunque al momento en que publique este video, Catherine pagó por un mes extra. ¡Yay! Así que he decidido aprovechar esta semana para jugar otros juegos. Nah, ¿a quién quiero engañar? He estado usando la semana para preparar un video hablando de por qué me enamoré de Final Fantasy XIV. Ahora bien, si han visto cualquier cosa en la internet este último mes, sabrán que aparentemente todo el mundo y sus padres decidieron probar el juego exactamente al mismo tiempo, probablemente impulsados por una combinación de streamers y Activision Blizzard siendo una basura absoluta. Y considerando este ambiente, es obvio preguntarse qué puede una masa de grasa mexicana como yo añadir a la conversación que no se haya dicho ya cientos de veces de manera más elocuente y graciosa. Bueno, honestamente nada. Pero sí puedo decir que la mayoría de los videos que he visto parecen ser publicados desde la perspectiva de jugadores veteranos de WoW, lo cual deja de lado un sector bastante importante del público, gente sin experiencia previa en este MMO, y ahí es donde entro yo. Esto no quiere decir que no tenga ninguna experiencia en este subgénero de juegos. Durante un año jugué bastante PlanetSide 2, sin embargo este difícilmente puede ser comparado con FF14, pues se trata de un shooter en primera persona. Sin embargo, sí existe un juego que puedo usar como base para mis comparaciones y explicar los motivos por los que FF14 ha logrado capturarme a pesar de que por años evité los MMOs como la plaga, y este se trata de Lineage 2. Lineage 2 es un MMORPG desarrollado por NCSoft, una compañía de Corea del Sur, el cual jugué por poco más de 3 años, entre el 2007 y el 2010. Cabe señalar que durante este periodo no jugué en los servidores oficiales y en su lugar utilizaba un servidor no oficial argentino llamado Gravedad Zero. Este servidor se hizo bastante popular no solamente entre argentinos, sino también entre jugadores españoles. ¿Cómo rayos podían jugar los españoles con el enorme lag que debían tener? Es uno de los grandes misterios que jamás he podido resolver. Y esto se debe a que, a diferencia de otros servidores no oficiales, donde obtenías experiencia 100% más rápido o podías comprar boosters e ítems a cambio de dinero real, GZ funcionaba de manera muy similar a los servidores oficiales, con la misma experiencia base del juego original y sin tener opción de comprar boosters o ítems. La mayor diferencia es que el servidor estaba 2 o 3 expansiones, o crónicas como lo llaman en L2, detrás de la versión oficial, y muchas veces sus actualizaciones mezclaban elementos de estas. Pero bueno, suficiente preámbulo, entremos a hablar directamente de por qué me enamoré de Final Fantasy XIV. ¿En qué piensan cuando alguien les pide que describan a las comunidades y a los jugadores de MMOs? Porque en mi caso lo primero que me viene a la cabeza es un montón de gente extremadamente tóxica que se pasa el día entero buscando la manera de hacer miserable la experiencia de jugadores más débiles, puteándose en foros, creando ramas inútiles y peleándose todo el día presumiendo quién tiene los números más grandes en su personaje. Esto se debe a que esa fue exactamente mi experiencia en Lineage 2. Y creo que buena parte del motivo de esto, aparte del hecho de que la mayoría de los jugadores éramos bastante jóvenes y muy fáciles de enojarnos por las cosas más estúpidas posibles, es que el mismo gameplay de L2 facilita esta clase de interacciones y comportamiento.
A pesar de su apariencia, Lineage 2 es un juego extremadamente competitivo, donde los jugadores constantemente peleaban por el dominio en diferentes áreas. Control de zonas de farmeo para subir de nivel más rápido a tu personaje o para obtener materiales de crafteo, control del spawn de raid bosses y raids épicos para obtener drops legendarios, control de castillos para obtener beneficios económicos para tu clan o alianza, esto acompañado de otros sistemas competitivos como las olimpiadas, Downy 2, guerras, drops de Zariche, etc., llevan a que los jugadores rápidamente adopten una mentalidad rival donde siempre existe un ellos contra nosotros. Este ambiente es un caldo de cultivo perfecto para el comportamiento más tóxico que he visto en mi vida, y yo lo adoraba. Siempre me resultaba muy entretenido y hasta un poco terapéutico estar con mis aliados bardeando a enemigos en los chats y los foros, tirándonos mierda sin mayor motivo que el de intentar hacernos enojar. Desde luego, esto no era un comportamiento generalizado, había clanes neutrales y roleros, los cuales intentaban no verse involucrados en esta clase de situaciones, pero incluso ellos tarde o temprano terminaban viéndose envueltos en alguna clase de drama contra otro clan o alianza que inevitablemente llevaba a la gente a jurar que habían pasado la noche durmiendo con las madres de todos sus enemigos. Lamentablemente la edad no perdona, y después de pasar años dando y recibiendo insultos al por mayor, no solamente en Lineage 2, sino también en otros juegos competitivos como Overwatch, simple y sencillamente le he perdido el gusto a esto. Hoy en día disfruto mucho más los juegos relajados que te permiten progresar a tu propio ritmo sin tener que estresarte por competir contra otros jugadores y sin tener que aguantar insultos por parte de ellos, y en este sentido FF14 es perfecto para mí. Uno de los puntos que más enfatizó Jesse Cox en su video es que la comunidad es muy amigable con los novatos, algo que ya había escuchado por parte de otros jugadores y que fue finalmente lo que me convenció de descargar el juego. Y ahora puedo confirmar que Final Fantasy tiene a los jugadores más tranquilos y amistosos que he visto en cualquier videojuego multijugador en mi vida. Cada vez que he necesitado ayuda o he pedido que alguien me explique una mecánica, siempre hay gente dispuesta a explicarme y a darme consejos de cómo mejorar. Basta decir que una vez cuando pregunté si alguien podía ayudarme a encontrar un monstruo que tenía que matar, inmediatamente recibí mensajes de 5 o 6 personas dándome direcciones de cómo encontrarlo, además de un par de invitaciones a party para guiarme personalmente. Y creo que hay dos razones principales por las cuales esta comunidad actúa de esta manera. La primera de ellas es que FF14 como videojuego no se enfoca en el contenido competitivo. Los enemigos se spawnean tan rápido y los materiales se pueden obtener de tantas maneras diferentes que no es necesario para los jugadores pelear por el control de las diferentes zonas. De igual manera el juego tiene un enfoque mucho menor en el PvP. Si bien existen modos de juego dedicados exclusivamente a esto, están separados de las misiones y progresión principal, siendo completamente optativos para las personas que quieren participar en ello. Así pues, puedes levelear y explorar tranquilamente sin preocuparte de que un cabrón nivel 80 venga a matarte una y otra vez en tu área de nivel 20. A lo largo de los 2 meses que he jugado, solo he tenido una mala experiencia con un jugador que empezó a insultarme por no conocer las mecánicas de un dungeon que exploraba por primera vez. Sin embargo, simplemente lo bloqueé del chat y lo reporté. Y para mi sorpresa parece ser que el reporte fue recibido y atendido por un GM. Y esa es la segunda razón. En este juego, el comportamiento tóxico es castigado. Es increíble lo bien que se comporta la gente cuando existen consecuencias por sus acciones. Desde luego, esto ha generado que existan detractores que consideran este tipo de moderación exagerada y molesta. Y si bien entiendo por qué piensan esto, la realidad es que hay docenas y docenas de juegos allá afuera donde te permiten decir prácticamente lo que quieras, por lo que no veo el problema de que uno de ellos tenga un reglamento más estricto. Independientemente de eso, diré que sí existe una pequeña porción de la población de este juego que tiene un comportamiento que he encontrado algo problemático. Pero hablaré de eso un poco más adelante en el video. Otro de los principales motivos por los que no volví a tocar un MMO por más de 10 años es el nivel de compromiso y tiempo que demandan. Como he dicho anteriormente, Lineage 2 es un juego bastante competitivo y para que tu personaje sea útil durante raids o asedios necesitas tener acceso a skills y equipamiento que solo están disponibles durante el endgame. Y para obtener estas habilidades necesitas subir de nivel, y para subir de nivel necesitas matar bichos. Muchos bichos.
65.340.285. Nos tomará 7 semanas, 5 días, 13 horas y 20 minutos, durmiendo solo 3 horas. ¿Qué dicen, chicos? Desde luego había un par de formas extra para ganar experiencia, como las quests o matar raids. Sin embargo, la experiencia otorgada por las quests, así como sus requisitos, rápidamente las volvían una manera poco optimizada para subir de nivel, mientras que los raids tenían un tiempo de reaparición muy largo, pudiendo tomar al menos 2 días para los normales, mientras que los legendarios solo respawneaban cada 10 días, además de que necesitabas varias parties para poder matarlos. Así pues, la manera más óptima de subir de nivel era matando bichos. Y aún así, no es suficiente lanzarte de cara a los enemigos y simplemente pegarles hasta que mueran. No. Si realmente querías que tu leveleo fuera optimizado, necesitabas recibir auras por parte de aliados o personajes de soporte para mejorar tu poder de ataque, velocidad, etc. Y encima de eso también tenías que gastar oro en comprar unos ítems llamados Soul Shots, los cuales aumentaban la potencia de tus ataques. Solo cuando tuvieras todo esto, finalmente podías decir que estabas leveleando de manera más o menos óptima. Eso sí, no te olvides que cada vez que estás bajo de HP o MP, tienes que sentarte y esperar pacientemente para recuperarte. Estoy seguro de que al menos 30% del tiempo que pasé en este juego mi personaje estuvo sentado. Y aún así, a niveles altos podían pasar horas antes de subir un par de porcentajes en tu barra de experiencia. Pero eso no es todo. No contentos con tener un sistema de leveleo lento, si un enemigo o un bicho te mataba, perdías 4% de tu barra de experiencia. Horas y horas de progreso podían ser eliminadas de manera accidental si tu conexión se lagueaba o si tenías mala suerte y un bicho te metía un crítico mágico. Tengo muchos recuerdos muy queridos de L2, pero levelear no es uno de ellos. Era un juego que simple y sencillamente no respetaba tu tiempo. Cada vez que alguien me preguntaba si iba a jugar un MMO, lo primero que me venía a la cabeza eran los recuerdos de esas largas noches leveleando, e invariablemente mi respuesta era un rotundo no. Eso fue hasta que probé Final Fantasy XIV. Este juego ofrece tantas formas de subir de nivel, muchas de las cuales ni siquiera dependen de matar montones y montones de bichos. Claro, matar mobs todavía es parte de la ecuación. Sin embargo, no es la manera principal en que tu personaje adquiere experiencia. Las quests por sí solas ofrecen más que suficiente, pero además cuentas con muchas otras opciones. Ruletas, desafíos, logs de cacería, dungeons, fates, raids, y es tan fácil y rápido que en tan solo 10 semanas he llevado a un personaje a tener 4 clases en nivel 50 y otro personaje a tener 2 clases en nivel 25. Es ridículo lo sencillo que es levelear clases en este juego, y aunque no dudo que a niveles más altos este proceso se haga más lento, esto no implica que no puedas participar en actividades divertidas, pues el contenido disponible incluso para personajes de nivel bajo es bastante variado, y si bien muchas de estas actividades se tratan básicamente de matar bichos, la manera en que estas misiones están estructuradas lo hacen algo mucho más entretenido que tu típico farmeo. Ok, para este punto me es imposible hacer una comparación entre los dos juegos. Y no es porque Lineage 2 no tuviera una historia, el juego obviamente la tenía, pero por mi vida no tengo ni idea de cuál era. Vagamente recuerdo que había una diosa de los elfos oscuros llamada Chilean o Chilean, la cual tuvo como hijos 6 dragones, algunos de los cuales eran raids legendarios dentro del juego. También recuerdo que los humanos fueron creados a partir de agua sucia, lodo, smog y otras porquerías, como si se tratara del Capitán Contaminación. Pero fuera de eso, si me preguntan de qué trata la historia de Lineage 2, no podría contestarles. Sin embargo, esto no significa que no hubiera una historia, o varias, que contar dentro del juego. Al contrario, había tantas de ellas que fácilmente podrías escribir una saga al nivel de Canción de Hielo y Fuego si alguien se sentara a recopilarlas. Gracias a su enfoque en la competencia y los enfrentamientos, Lineage 2 era perfecto para que los jugadores crearan sus propias historias, y vaya que lo hicieron. Guerras, alianzas, traiciones, romances, valentía, aventuras, imperios, héroes y villanos. Cada elemento necesario para contar una saga épica estaba ahí.
el reinado de terror de Iron Fist, la guerra de los hippies y los antis, el bardo de la caverna de los gigantes, el levantamiento y caída de la Triple Alianza, los triunfos y derrotas de Syndicate, la guerra de los roleros versus los Turuturu, el Circle of Cross, el primer asedio de Aden, el día que Quimera tomó los castillos, el peronismo de DK, el gran bardo de Bayum, la carrera por el primer Balacas, el imperio de LNF, el dominio de Cruzado Salva y su posterior baneo. Estas y muchas más historias ocurrieron en el tiempo de vida del servidor, varias de las cuales ocurrieron años antes de que yo logueara al juego por primera vez y más que ocurrieron después de que deslogueara por última vez. Y todas ellas fueron creadas a partir de las interacciones entre nosotros, los jugadores, y por ello es que a pesar de no saber la historia oficial de Lineage 2, puedo decir con mucha confianza que sé la historia del servidor Gravedad Zero, pues es una historia de la que yo formé parte. Por el contrario, muchas personas dirán que el enfoque principal de Final Fantasy XIV es en su historia, la cual es absolutamente increíble. Esta se desarrolla de la manera tradicional, es decir, a través de cinemáticas y conversaciones con los NPCs, los cuales te mandan a completar misiones que poco a poco avanzan la trama del juego, la cual a pesar de ser un MMO, trata a tu personaje como el héroe principal, resaltando la importancia de sus acciones y permitiéndote jugar la mayor parte de esta prácticamente como si se tratara de un RPG de un solo jugador, salvo por dungeons y raids que tienen que hacerse en equipo. Y yo estoy absolutamente encantado con ella. Los personajes son bastante entretenidos y las cinemáticas, aunque limitadas, funcionan de manera perfecta para resaltar la importancia de los eventos que ocurren durante la aventura de tu personaje. A su vez, las historias secundarias que te encuentras en quests opcionales o para las clases de tu personaje también son extremadamente entretenidas e incluso me atrevo a decir que bastante emocionales en algunos puntos. E increíblemente ni siquiera he llegado a la mejor parte del juego. De acuerdo a varios comentarios que he leído en internet, la historia tiene un repunte enorme en su calidad y desarrollo una vez que alcanzas los eventos de la primera expansión, Heavensward, los cuales no puedo esperar a ver. Eso sí, debo decir que en ciertos puntos el juego sufre del típico problema de los RPG, donde te ponen en una situación que es descrita como súper urgente y que debe ser resuelta lo más pronto posible para después enviarte a hacer 20 tareas diferentes. Básicamente esto demuestra dos perspectivas completamente diferentes de cómo crear historias, una liderada por los mismos jugadores a través de sus acciones y otra guiada por los desarrolladores a través de sus personajes. No puedo decir que una de las dos formas es superior a la otra, pues ambas tienen sus fuerzas y debilidades, y tienen un enfoque tan diferente que siento es imposible hacer una comparación directa. Pero lo que sí puedo comparar es la experiencia de hacer dungeons y raids entre estos dos juegos. Como expliqué anteriormente, en Lineage 2, los raids tienen un tiempo de respawn bastante largo, algunos solo siendo accesibles cada 10 días, además de requerir quests bastante largas cada vez que deseabas acceder a ellos. Esto en parte era una medida para evitar que las alianzas más poderosas simplemente farmearan una y otra vez los raids legendarios para obtener sus drops, lo cual es entendible. Sin embargo, esto también significaba que una vez una alianza controlaba las zonas de spawns de los raids, o al menos sus horarios de aparición, era prácticamente imposible para jugadores que no fueran parte de ese grupo ver siquiera esas épicas batallas. Por su parte, en Final Fantasy XIV únicamente requieres tener el nivel y progresar lo suficiente en la historia principal para poder entrar a los dungeons y a los jefes épicos. Una vez que los has desbloqueado, puedes acceder a ellos tantas veces quieras, simplemente requiriendo que encuentres una party o te inscribas a través del buscador. De ahí solamente sentarse a esperar. Si eres un DPS es probable que la espera tarde varios minutos, pero si eres un healer muchas veces encontrarás party de manera inmediata. A mí me encanta esto porque significa que puedes volver a visitar algunos de los jefes y misiones más divertidas del juego sin tener que repetir todas las quests asociadas primero. Aquí es donde terminan los puntos de comparación con Lineage 2, pero hay algunas cositas extras que quisiera mencionar de Final Fantasy XIV que ayudaron a hacer que me enamorara del juego. La primera de ellas es la hermosa música. Compuesta en su mayoría por Masayoshi Soken, estas canciones acompañan de manera perfecta cada momento.
Desde las relajantes tonadas de Gridania a las exhilarantes orquestas de combate, puedo decir con seguridad que sin su trabajo estos momentos no serían ni la mitad de buenos de lo que son. Además también puedes hacer tu propia música. Si subes de nivel la clase de juglar, esta te permite poder interpretar música y hacer tus propios conciertos, lo cual debo confesar es uno de los motivos principales por los que no avancé mucho en la historia, pues normalmente cuando me encuentro a un músico tocando canciones suelo perder el tiempo escuchándolos. También debo resaltar las clases de trabajo secundarias como el sastre, botánico, minero, pescador, armero, etc., las cuales no solamente te permiten adquirir recursos extras de misiones especiales, sino que también te dejan crear equipamiento único para el beneficio de tu clase principal o simplemente para vender en el mercado, de manera sorpresivamente divertida. Además de que también cuentas con varios minijuegos y otras actividades secundarias como un juego de cartas llamado Triple Triad o un casino donde apostar y perder el oro que tanto trabajo te ha costado ganar, pero si tienes suerte puedes conseguir equipamiento especial. Y ya que hablo de equipamiento, también debo mencionar la enorme variedad de armaduras y ropajes que existen en el juego. Tanto cosméticos como utilitarios, todos ellos extremadamente variados, coloridos y bonitos, al punto en que existen personas dedicadas exclusivamente a experimentar con la ropa del juego para crear modas o para disfrazarse como personajes de otros videojuegos. Finalmente debo decir que entre las clases que he probado, todas son muy diferentes, cada una con sus mecánicas únicas que requieren distintas estrategias de cómo usarlas. Si bien en los primeros niveles de juego estas son un poco aburridas, rápidamente tu barra de habilidades se llena de toda clase de skills y magias con las que puedes hacer combos para hacer daño extra o proteger a tus compañeros. Ah, y casi me olvido del elemento más importante del juego, mi infilia. En conjunto todos estos elementos, más los que mencioné anteriormente, han llevado a Final Fantasy XIV no solamente a ser mi juego favorito de lo que va del año, sino uno de mis juegos favoritos en general. Lamentablemente no todo es positivo. Como todas las otras críticas que hago en este canal, debo resaltar que estas son mis opiniones personales. No soy un experto en los temas de los que hablo, ni creo ser poseedor de la verdad absoluta. Solo soy un jugador más que, como todo ser humano, tiene cosas que le gustan y que no le gustan. Una vez aclarado esto, hablemos de algunas de las cosas que personalmente me han irritado un poco de Final Fantasy XIV. Mi primera crítica es que el precio de la suscripción es bastante elevado cuando se le compara directamente contra otros servicios de videojuegos que cobran de manera mensual. Esto se debe a que el servicio de Square Enix solamente permite pagar en dólares, y ya que el precio del dólar actualmente flota alrededor de los 20 pesos, esto infla de manera notable el costo de la suscripción. Lo anterior se puede solucionar estableciendo precios regionales para cada país, sin embargo llevaría el trabajo extra de tener que preparar sus servicios para manejar monedas de otros países, y además de que a veces los precios regionales pueden estar incluso más inflados que una conversión directa de dólares. La segunda crítica que tengo del juego es la falta de localización al idioma español. Si bien afortunadamente mi relativo dominio del idioma inglés me permite entender perfectamente la historia del juego, hay muchas personas que no cuentan con esta ventaja. Algunas personas en Hispanoamérica y España adoran los juegos de rol, sin embargo son incapaces de disfrutarlos al 100% debido a que se trata de un género con un gran enfoque en su historia y el desarrollo de sus personajes. Ahora bien, entiendo perfectamente que localizar un juego no es un trabajo sencillo ni barato, especialmente cuando hablamos de un proyecto tan enorme como es un MMO, el cual tiene miles de líneas de diálogo, textos descriptivos, objetivos, misiones, etc. Y es probable que Square Enix ya hiciera una investigación de mercado y llegara a la decisión de que las posibles ganancias de traducir el juego para el público de habla hispana no justifiquen los gastos, lo cual es entendible. Sin embargo, no puedo evitar sentirme un poco triste sabiendo que hay muchas personas ahí afuera que podrían encontrar en FF14 su próximo juego favorito, pero que no lo harán simplemente por la barrera del idioma. Y bueno, aquí viene. Ustedes sabían que tarde o temprano iba a hablar de ello. Mi tercera y más grande crítica de este juego, la tienda en línea, o Mock Station. Y sí, entiendo perfectamente todos los argumentos a su favor que la gente tiene. Entiendo muy bien que los ítems de la tienda son en su mayoría cosméticos y no influyen en la progresión.
entiendo que el juego ya ofrece docenas y docenas de ítems cosméticos y monturas que puedes adquirir sin pagar un solo centavo extra. Entiendo que existen juegos ahí afuera con sistemas de microtransacciones mucho más agresivos, los cuales explotan a sus jugadores por cada moneda que tienen. Entiendo que la compra de estos ítems es opcional y que simplemente puedo intentar ignorar la existencia de la tienda. Entiendo que un porcentaje importante de las ventas de la tienda en línea es reinvertido por Square Enix en el desarrollo de FF14 y entiendo que desarrollar un MMO continuamente es extremadamente caro y demandante para los desarrolladores. Créanme que entiendo todos estos argumentos. Y de la manera más educada posible les digo, no me importa. Todos los ítems, cosméticos, monturas, emotes, etc. deberían poderse conseguir dentro del mismo juego. Final Fantasy XIV es un juego que cuesta de base 20 a 60 dólares, dependiendo de la edición, con expansiones que cuestan 40 dólares y una mensualidad de 15 dólares. Un juego que tiene la segunda base de suscriptores más grande dentro de esta industria, solo por detrás de WoW, y el cual es desarrollado y publicado por una compañía que el año pasado anunció ganancias de más de $1.000 millones. Si a pesar de estos números los desarrolladores necesitan la venta de microtransacciones para mantener el juego a flote, esto para mí dice mucho más de la avaricia de los accionistas y directivos de Square Enix que de los gastos asociados al desarrollo del juego. La tienda en línea no tiene ninguna otra razón para existir que seguir alimentando la interminable demanda de aumentar las ganancias trimestre tras trimestre, año tras año. No quiero meterme más a fondo en este tema. Gente más inteligente que yo, como Jim, Stephanie Sterling y Abigail Thorne, lo han explorado de manera mucho más profunda y explicándolo mejor de lo que yo jamás podré. Solo basta decir que por mucho que las compañías les encanta decir que las microtransacciones sirven para apoyar a los desarrolladores, en la mayoría de los casos la realidad suele ser completamente distinta. Y si bien todo lo que dije en un inicio es cierto y la existencia de la tienda en línea no afecta la progresión del juego de ninguna manera y uno podría teóricamente ignorarla, lamentablemente ese no es mi caso. Desde que vi a una persona viajando en la motocicleta de Cloud Strife y le pregunté cómo conseguirla, solo para que me contestara que es exclusiva de la tienda en línea, cada vez que veo a alguien con un glamour apantallante, un emote super cool o una montura increíble, lo primero que pienso es, probablemente es exclusiva de la tienda. Ahora bien, recuerden cómo en el primer segmento del video les dije que a pesar de que la comunidad del juego es en su mayoría increíble, existe una pequeña porción la cual tiene un comportamiento que considero problemático. Bueno, esa porción está directamente relacionada a este tema de la tienda en línea. Y no me refiero a la gente que gasta su dinero comprando estas cosas, o a la gente que defiende su existencia con alguno de los argumentos que mencioné anteriormente. Yo no tengo ningún problema con ellos. Mi problema viene con un pequeño subgrupo de personas que sienten que defender la Mocha Station no es suficiente y deciden ponerse a la ofensiva contra cualquier persona que se atreva a criticar este sistema u otros elementos del juego. Solo basta ver algunos de los comentarios en redes sociales como Reddit o Twitter cada vez que surge el tema de las microtransacciones y encontramos una gran variedad de insultos, desde gente llamándote muerto de hambre hasta acusándote de no querer apoyar a los desarrolladores o de querer todo gratis. Y perdónenme por tener un momento boomer, pero creo que no me molestaría tanto si no fuera porque aún recuerdo que hace menos de 15 años, cuando Oblivion lanzó su DLC de armadura de caballo, esta fue recibida con burlas y críticas por parte de toda la comunidad, porque todos nosotros pensábamos que era estúpido que un juego de 60 dólares te intentara exprimir 3 dólares extra a cambio de un objeto cosmético. Y ahora me encuentro con personas que no solo defienden, sino que se ofenden si no estás agradecido de que FF14 te venda armadura de chocobo a 7 dólares. Afortunadamente este grupo es extremadamente pequeño y no siento que sea representativo de la comunidad en general. Además de que siento que es bastante gracioso el hecho de que el ítem más caro en la tienda sea una literal ballena. Pero en fin, está claro que ese barco partió hace mucho. Y en un mundo donde la gente gasta miles de dólares en cajitas de loot y cosméticos, mis críticas a estos sistemas de monetización equivalen a un anciano gritándole a una nube. Creo que notarán que todas mis críticas se han centrado exclusivamente en cuestiones de monetización o accesibilidad, cosas que están completamente fuera del control de los desarrolladores, lo que en mi opinión demuestra lo mucho que he disfrutado esta experiencia en cuestión de las cosas que los devs sí controlan.
sus mecánicas, jugabilidad, música e historia. Y si bien está claro que entre más tiempo pase jugando empezaré a notar detalles o problemitas en su gameplay, para mí es remarcable y una clara muestra de la calidad de FF14 que después de más de 150 horas no pueda señalar un solo detalle que califique como malo o negativo. Quizá estemos en el 2021 y este juego saliera originalmente en el 2010 o 2013 si hablamos de A Realm Reborn, pero ahora mismo es mi candidato más fuerte a juego del año y estoy obsesionado con él a un nivel que no he estado con ningún otro juego desde Overwatch. Y espero que este video permita a otras personas entender por qué Final Fantasy XIV ha resultado tan atractivo para tanta gente, incluyendo videojugadores que no tienen ningún interés en MMOs, Final Fantasy o juegos en línea en general, además de darles un punto de comparación un poco diferente al ofrecido por los veteranos de WoW. Y bueno, quién sabe, si les interesa podría hacer un video hablando a fondo de mis experiencias en Lineage 2, Gravedad Zero. Si este video ayudó a contagiarlos del virus zombie, pueden probar de manera gratuita Final Fantasy XIV. Esta prueba incluye el juego principal y la primera expansión, Heavensward, con todo su contenido, y solamente restringe algunos elementos como la creación de parties o uso de chat, para evitar posibles spameos por bots. Vamos, que no hay excusa para no probarlo, a menos claro que seas noble y tengas una computadora que está a punto de explotar y una conexión de internet más inestable que el Imperio Ruso en 1917. Y bueno, muchísimas gracias a todos por ver el video, espero lo disfrutaran. Si les gustó por favor dejen un like, síganme en Twitter y suscríbanse al canal. Yo he sido el Meduso, muchas gracias por ver y hasta la próxima.